Bueno, feliz sábado. Le deseamos a cada uno de ustedes que están aquí esta mañana, a cada oyente también de la radio, Radio Maranata 106.1, ¿sí? Ya lo logré localizar en mi radio de mi auto, y cuando entro en mi auto, cuando prende, ahí está, lo estoy escuchando en la radio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc, capítulo 1. Les pido para que abran antes, porque es un poquito difícil encontrarlo, pero quiero, en cuanto lo buscan, quiero decirles una cosa, o quiero mandar un abrazo y les dije a ellos, porque la última vez que estuve en la cárcel 9, me dijeron: pastor, yo escuché su predicación. Nunca imaginé que ahí prendían la radio y escuchaban. Entonces les dije, y ahora cumpliendo con mi palabra, que les mandaría un abrazo a ellos. No voy a citar los nombres, son varios amigos que hice ahí, pero lo sé que están escuchando en este momento. Así como ellos, hay otros también en sus hogares, en algunos lugares, que una vez recibí un mensaje: pastor, escuché su sermón, no fui a la iglesia, pero estoy en mi casa, escuché su predicación. Y entonces yo veo que hay personas también en este momento que nos están escuchando, y les mando un abrazo y les pido que Dios les bendiga a donde estén. Les cuento que el lunes salí de una reunión en la iglesia de 12 de octubre, más o menos a las 10:15, y en mi celular había como 23 llamadas. Eso de un problema debe ser que me llama 23 veces, porque es un problema muy grave, alguna cosa ocurrió, ¿no? Y cuando llamo, me responde el hermano Eduardo, no me acuerdo su apellido ahora, Evia, y me dice: pastor, estoy aquí en la terminal, si lo puede venir. Ya a las 10:30 se está yendo Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es un muchacho que el día 28 de marzo lo bautizamos en la cárcel, él y otro joven. Y dice, él quiere se despedir. Dice: mira, si el bus sale a las 10:30, yo tengo todavía más una visita con mi esposa a hacer ahora en este momento, pero podemos hablar por teléfono. Y hablamos por teléfono. Y él me cuenta su alegría, que estaba volviendo a Buenos Aires, a la casa de sus padres, y porque le habían dado la libertad en ese día a las 14 horas. Y me quedé contento, porque unas semanas después, más o menos, de su bautismo, se lo liberta, no está más ahí. Y lo impresionante, porque después supe, Eduardo me contó, que ellos llegan y dicen: mira, llegó tu libertad, tienes media hora para salir de acá de la cárcel, si no te quedas más. Entonces lo agarró de sorpresa, y él tuvo que arreglar sus cosas y acá, buscar aquí, y media hora quitarse de ahí, y no lo creía, porque nunca esperó, nunca imaginó que eso ocurriría de una manera así tan sorprendente, y lo pasó. Y entonces ganó la libertad en Jesús del pecado, y la libertad física, salió de la cárcel. Alabado sea el Señor. Les cuento que, y él va a venir, me dijo: voy algunos meses vuelvo, yo quiero todavía testimoniar, hablar lo que Dios hizo por mí. Les cuento que los domingos nosotros queremos implantar los cultos a los domingos en la noche, porque en Brasil eso es una costumbre, y yo estoy acostumbrado a ir a la iglesia los domingos en la noche. Y una iglesia, Barça Las Perlas, que ahora pertenece al distrito, como dije en la clase de jóvenes, como cambió el pastor, llegó otro pastor, aprovecharon que estaba llegando y le mandaron más una iglesia para cuidar, y sería la 6ª iglesia. Y entonces Barça Las Perlas pertenece a este distrito ahora. Bueno, estamos yendo todos los domingos ahí. Empezamos con los libros,
empezamos llevando ropa, empezamos, también cortamos cabello, medimos la presión, y vino la Semana Santa, y después de la Semana Santa, durante la semana fuimos, visitamos y logramos 14 estudios bíblicos entre jóvenes y adultos, y más 11 jóvenes y adultos y 3 niños que ya comenzaron a estudiar la Biblia. Y el domingo ahora fuimos de nuevo y visitaron otro señor, y en final, más las hermanas me dijeron, estamos ahora con más 3 estudios bíblicos, entonces son 17 estudios bíblicos que los jóvenes que me acompañan están viendo, y uno de ellos es Matías. Por ejemplo, el hogar donde Matías está estudiando junto con otros jóvenes de la iglesia, son 5 personas. Entonces uno habla, el otro ayuda a abrir la Biblia, y así está. Y les digo que una de esas familias, yo salí con un joven para distribuir los libros el primer domingo, y la primera casa yo le digo al joven, mira, habla, porque mi tonado todavía es de brasileño, así dice, ¿eh? Entonces habla y yo entrego el libro. ¿Y qué pasa? Que él se queda mudo y yo tengo que hablar. Y me viene una señora, me recibe y le digo entonces el libro, y llevo ese folleto de la radio, y dice, yo escucho esa radio, nosotros escuchamos la radio. Y sí voy a la charla de depresión, que era a las 20. Y fue, y entonces ella fue y llevó a su esposo y a sus hijos. Y después no fue el otro domingo, y ese domingo los visité y los llevé a la Semana Santa. Fueron todos los días de la Semana Santa. El sábado en la tarde, cuando hubo el bautismo acá, esa familia, los 5 estaban acá. Y el domingo pasado ya empezaron a estudiar la Biblia también con otra hermana de allá, y más unos jóvenes también. Entonces, de una manera Dios alcanza, con un libro, con la radio. Dios tiene maneras diferentes de trabajar y alcanzar personas. Recibí como 5 pedidos de estudios bíblicos que el hermano Martín me repasa, y les cuento que de esos 5 ya tenemos 3 personas que están estudiando la Biblia. Marcela, Dayana empieza mañana, hoy a las 18 empiezo con otro, José Luis, ya hablé con él. Los otros pidieron un tiempo, en fin, pero yo veo que hay trabajo, y yo estoy orando para que Dios levante hombres y mujeres dispuestos a trabajar al Señor, y que despierte personas interesadas también en la palabra de Dios. El otro sábado, 18, a las 18 horas, Pablo sabe, ya me tienen los nombres, ya nosotros vamos a hacer una consagración de 106 hermanos del distrito que saben dar estudios bíblicos, ya lo saben, y lo vamos a hacer una consagración. Le vamos a dar una remera para que cuando yo tenga los estudios, les diga él, mira, necesito que usted vaya a esta dirección con esta persona. Tenemos los que tienen el don de enseñar la palabra de Dios. Y después quiero enseñar a aquellos que quieren, desean dar estudios bíblicos, pero no lo saben. En ese momento voy a ver otra fecha para reunirlos y entonces estar con ellos y enseñarlos, y así podemos aumentar ese ejército de enseñar la palabra del Señor. Amén. Habacuc. El nombre de Habacuc significa abrazo. Abrazo. Un nombre bonito, porque ¿quién no se quiere decir si llamarse significa abrazo? Que llega Habacuc, llega el abrazo. ¿Quién no se quedaría contento? ¿Sí? Llega el abrazo. A mí me encantaría que me llamase, mi nombre sería Abrazo, porque ahí sí llega el abrazo. Oh, abrazo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mi autoestima sería re bien, ¿sí? Como dicen. Bueno, este hombre, Habacuc, vivió un tiempo muy difícil
en el tiempo del pueblo de Dios, muy difícil. Y él, en su libro, se queja para Dios lo que él está pasando. Se queja a Dios y ora a Dios. Ora a Dios. Y Dios no le responde. Yo cuando leí esto, hace unos tiempos atrás, estaba para empezar una semana de cosecha y me fui a un lugar y quedé como 3, 4 horas para orar y leer la Biblia, porque creo que no soy yo que hace la obra, pero es Dios. Y cuando yo leí 2 libros en ese día de meditación y de oración, Habacuc y Joel. Y después de ese día, esto que vamos a hablar esta mañana se quedó en mi mente y decidí compartir. Bueno, Habacuc, un hombre que se queja a Dios y le dice y se reclama: ¿por qué no me escuchas? ¿Ya te sentiste así? Yo ya. ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué el mal impera? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué las cosas buenas no avanzan? ¿Por qué es así? Y viene ¿y por qué no escuchas? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué que no te manifiestas en ese momento? Y Habacuc hace eso. Por eso vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Dice, mira lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Porque haces presenciar las calamidades, porque debo contemplar el sufrimiento. Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El limpio acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Ah? Lo que Habacuc dice, quién sabe tú lo dices hoy también. ¿Sí o no? ¿Sí? Los tiempos de él son también nuestros tiempos. Y por eso me encantó. Ahora, él recibe la respuesta de Dios. Y miren lo que es la respuesta de Dios. Porque hay una inquietud, tanta injusticia, tanta maldad, contienda, el mal vence el bien y tú no haces nada, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no, como no soporto más. Y Dios le responde en versículo 5. Miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado, impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. La respuesta del Señor es: estoy levantando un pueblo, los caldeos de Babilonia, y los voy a usar para hacer mi obra, y va a ser de sorpresa. Y Habacuc se queda sorprendido, y lo vamos a leer. Él se queda así: oh, Señor, te pedí una cosa y tú me respondes de una manera que nunca pensé que la solución podía ser agarrar un pueblo impío, peor lo que el mío, y que nos venga y nos dé lección. Está mal.
Es como decir, yo estoy mal, mi iglesia está mal, y viene otro que son peores, y vienen acá y nos dan a la lección. Y Habacuc no lo entendió Dios, y se quedó. Por eso, él en el versículo 12 hace otra queja. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impios se lo tragan los justos? Se queja Habacuc para Dios. Y en cuanto leía, decía, tienes razón, Habacuc. ¿Cómo tienes razón? ¿Cómo decir, Señor, no estás haciendo bien las cosas? Como si las cosas fueran fuera de tu control. Y ahí está el engaño del hombre. Cuando vemos su iglesia avanzando, parece que Dios no lo está manejando por tantas cosas que ocurren. Cuando vemos en la sociedad la maldad imperando, y parece que Dios no está manejando. Y cuando viene la respuesta, Él habla, voy a hacer así. No, así no, Señor. Como si Él tuviera que hacer las cosas como nosotros, mortales, pecadores, tenemos la razón de decir, bueno, hazlo así. Bueno, ahora, en el versículo 2, en el capítulo 2, Dios le responde, porque acá es una oración y Dios le responde. La oración y la respuesta. Él ora y Dios le responde. El versículo 2 dice, y el Señor me respondió, escribe la visión, escribe, y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, para que alguien pase corriendo y está ahí y lo vea la respuesta de Dios. Dice, versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Mira la respuesta de Dios para él. Aunque parezca tardar, ¿qué le dice Dios a él? Espérala, porque sin falta vendrá. La respuesta de Dios, ¿cuál es? Espera. Porque la respuesta o mi intervención vendrá. ¿Sabes qué Dios me enseñó? Les digo hoy, a aprender a esperar. Saber esperar. Cuando vemos todo mal y que las cosas no van bien, orar al Señor y decir y quedarnos para esperar. Él siempre tiene las soluciones y está todo sobre su comando, y para nosotros nos dice, espera, porque en el momento cierto voy a intervenir, mas espera. Pero como pecador no me gusta esperar. ¿A ti te gusta esperar? En un mundo inmediatista, que todo tiene que ser rápido, que tenemos que entrar ahí rapidito, respuesta acá, ya va, pa. ¿Es fácil esperar en el mundo que vivimos? ¿Es fácil? No. Pero el Señor, cuando parece que tarda, está enseñando una gran lección. Nos está enseñando a
esperar. Tenemos que aprender a esperar y decir, Dios no está escuchando, Dios está fuera del control. No, Él ve todo, sabe todo y el momento que tiene que intervenir. Y a nosotros solamente nos cabe esperar y saber esperar en el Señor. Amén. Bueno, ahí Dios, que como Él estaba diciendo, hay injusticia, hay contiendas, hay cosas malas en medio de tu pueblo, entonces el Señor le dice en su respuesta cuáles son los males de su pueblo, como decirle, yo lo sé, Habacuc, lo que pasa con mi pueblo. Y le dice en el versículo 4, le muestra los pecados del pueblo. Dice en el versículo 4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. En medio de eso todo, el justo va a vivir por fe. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro, y él insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivo a todos los pueblos. Él está hablando, miren el versículo 6, dice así, y esto lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay de que la hace rico con lo ajeno y acumula prendas empenadas. ¿Hasta cuándo seguirán con esta práctica? Él dice, el Señor dice, soberbios. Hay un problema en medio de mi pueblo, soberbos o orgullo. Hay orgullo en medio de mi pueblo. Hay personas orgullosas y que practican el mal. Dice que se enriquecen con lo ajeno, pero no lo reconocen así. Piensan que están haciendo bien. La soberbia. Dios, cuando quiere trabajar en medio de su pueblo, Él antes espera que se humille. Si queremos que Dios haga una cosa, tenemos que aprender a nos humillar perante Él y no sermos soberbos. Versículo 9. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Por qué? La injusticia se cobraba, el que tenía le sacaba al que más necesitaba y después se iba a un juez y el juez le daba el gano al que tenía y que estaba sin razón, al que tenía más plata. Había injusticia porque lo habían comprado al juez. No sé aquí en Argentina, pero en Brasil, cuando hay un juicio, entonces los que tienen más plata ponen su abogado y el otro pone abogado y entonces le llaman a ¿quién es el abogado del otro? Ah, mira, ¿cuánto está pagando? Ah, tantos. Yo te voy a pagar más y haz lo que pierda la causa. Así. Y eso ocurre. Jueces que son comprados. Ahora puedo hablar, estoy lejos de ellos. ¿Ah? Pero es así. Es el mundo, es así. La ganancia lleva a hacer injusticia para poderse enriquecer cada vez más. Y eso ocurre. Bueno, después en el versículo 15 dice: ay de ti que emborrachas tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. El pueblo de Dios estaba en los placeres mundanos. ¿Ya vieron esos que lo emborrachan al otro
para después reírse de él. Una vez una hermana dice: pastor, perdóname, ese sábado no fui a la iglesia. ¿Qué pasó? Vinieron mis familiares y empezaron ahí con el vino, y toma un poquito nomás, tu pastor no va a saber, un poquito, y me quedé y me emborracharon. Y después reíanse de mí. Te vamos a traer tu pastor ahora para mostrarte cómo estás. ¿Ah? Así, igualito. Otro pecado está en el versículo 18, la idolatría. ¿De qué sirve una imagen si quien las esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesanato que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiado en su propio artificio. La idolatría. Buscaban la solución en otras cosas. Creían más en otras cosas, en la creación, do que en el creador. La idolatría. Esos pecados estaban ahí en medio del pueblo de Dios en el tiempo de Habacuc, y que no son diferentes de nuestros días. En medio del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios. Así es. Y entonces, en el capítulo 3, Habacuc ora nuevamente al Señor y le dice, el versículo 2, Señor, mira ahora lo que él habla. Después que Dios le dice: yo estoy sabiendo de todo eso, Habacuc, te digo por eso. Le dice: Señor, he sabido de tu fama. Mira, ahora él cambia la manera de orar. He sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas. En otra versión dice: reaviva tu pueblo. Realízalas de nuevo en nuestros días. Realízalas, ¿qué? Tus obras. Dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira. Ten presente tu misericordia. ¿Cómo? Cambió la oración. Él dijo: Señor, yo sé quién tú eres. Un Dios que hace obras maravillosas. Ahora él no critica más a su pueblo. Ahora él no dice más: mi pueblo está haciendo eso, ese pecado está mal así, está mal. No se queja más a Dios. Ahora él ora, dice: Señor, yo sé quién tú eres. Sé de tu poder. Te pido una cosa: realiza tus obras o reaviva tu pueblo en nuestros días. Si oramos al Señor y Él nos dice: espera, debemos saber esperar y orar de la siguiente manera: reaviva tu pueblo en nuestros días, Señor. O realiza tus obras en nuestros días, Señor. Diferente de aquel que vive se quejando y vive apuntando lo malo de los otros. El Señor nos enseña que eso está ocurriendo y que debemos esperar y orar por un cambio, por un reavivamiento, por algo maravilloso que el Señor quiere y lo va a obrar. Tengo que decir: Señor, reaviva o realiza tus obras, y no estarme quejando a Dios y a los otros, y no estar hablando mal del pueblo de Dios y de los otros. Tenemos que vivir eso en nuestros días, como Habacuc lo aprendió. Mas ¿saben por qué lo aprendió? Porque estaba en la presencia del Señor. Y solamente alguien que se queda en la presencia del Señor y quiere estar ahí en la presencia de Dios, Dios se revela, le enseña
y le dice, es de esta manera. Los que están lejos del Señor, los que no están cerca de la presencia del Señor, se quedan así, sin respuestas y quejándose para acá y para allá. Mas los que están cerca saben esperar y oran, reaviva o realiza tus obras, Señor, en medio de tu pueblo. Amén. Miren, el capítulo 3, versículo 16 dice, al oírlo, él estaba hablando que al oír Dios, al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La corcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Habacuc está diciendo, él dice así, Señor, tu presencia me hace sentir un gran pecador. Me tembla todo mi cuerpo. Me veo mis entrañas por dentro y veo que también yo soy un gran pecador. Y eso es una verdad. Cuanto más cerca de Dios, más pecador me siento. Cuanto más lejos de Dios, más soberbio y santo o mejor me creo. Es una cosa increíble eso. Cuanto más cerca de Dios, me pongo en un pedestal, como decir cómo yo estoy bien y cómo los otros están mal. Y cuando estoy cerca de Dios, veo mi condición, de cómo yo estoy perante mi Señor. Reconozco mi condición pecaminosa. Y todavía más, Él dice, yo con paciencia voy a esperar. Porque la paciencia viene de ¿quién? Porque es un don del Espíritu. Bueno, con paciencia lo voy a esperar el día que tú lo hagas las cosas. Con paciencia voy a esperar. Y al final, y aquí termino, dice así, versículo 17, y me gusta esto. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo ¿qué? Me alegraré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Oh, qué cambio de oración. Antes se quejaba que todo estaba mal y ahora dice, puede faltar todo puede ir mal, pero yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Como deseo que Dios me ayude a reconocer como Habacuc eso. Que mi oración sea así, que cuando todo me vaya mal, cuando las adversidades vengan, y yo decirle, Señor, todo que pase, pero me quiero alegrar en ti. Me quiero alegrar en ti. Les digo una cosa, a ustedes que están aquí y que me escuchan en la radio, los tiempos en este mundo se van a empeorar. Y el que no aprende a esperar y se alegrar en las adversidades, no va a resistir. Porque les digo, las cosas solo van a empeorar cada vez más.
en medio de la iglesia y afuera en el mundo. Pero yo tengo que aprender a me alegrar en medio de todo eso. Y eso es una oración que solo alguien llega a hacerla cuando está en la presencia del Señor y entiende lo que es Dios. Solo hace la oración alguien así. El que está lejos de Dios no lo consigue lograr eso, no lo consigue. Mas el que está cerca sí. ¿Por qué? Porque para él es decir, sí, Señor, lo importante eres tú y que tú estás manejando todo y al final todo va bien. No me importa cómo va a ser, mas que se haga tu voluntad. No pienses que en tu vida Dios está indiferente y que no está viendo tu sufrimiento. No pienses que Dios está indiferente con tu hogar, con tus luchas que tienes. Dios no está, que Dios no escucha tu oración, porque Él lo escucha. No pienses que Dios está como indiferente con su iglesia, porque algunas cosas no van bien. No pienses, porque Él lo sabe todo. De nada se esconde de Él. Pero Él dice, esperen y se alegren en las adversidades. Para que eso ocurra, tengo que ir a la presencia de Él. Mi esposa va a cantar. Mi esposa está peor que yo. Yo tengo el tonado del portugués, pero mi esposa ya, pobrecita. Entonces, para cantar, tiene que cantar en portugués. Lo que ella va a cantar es que un día ricos y pobres, plebeos, todos van a estar perante el Señor. Y habrá algunos que por la eternidad lo van a alabar. Lo van a alabar. ¿Ah? Y ese día se aproxima. Si lo aprendemos a alabarlo hoy, lo vamos a alabarlo eternamente. Amén. Feliz sábado. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus.
e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, o amor de Deus. Amém. Vamos ponernos em pé, vamos orar. Perdónanos, somos assim, humanos e pecadores. Oh Senhor, muitas vezes nos quejamos de coisas e te decimos algumas coisas que como se tu não supieras. Perdónanos por isso. Todo está sobre tu comando. Nuestras vidas, nuestro hogar, la sociedad, el mundo, tu iglesia, todo está, tú lo estás manejando. A pesar de tanta maldad, de tanta injusticia, que nos deja muchas veces estupefactos, admirados, ¿cómo eso puede imperar? Pero tú nos dices nomás, saiban esperar, en el momento mío, yo voy a intervenir. Y solamente podemos nos alegrar como Habacuc hizo en su oración, que falte todo, pero mesmo así me alegro en el Señor. Esa oración solo hace alguien que está muy cerca de ti, que tiene una experiencia especial contigo, porque humanamente ni un ser humano se alegra con las adversidades de la vida. Es solamente cuando él tiene el Espíritu de Dios, es solamente algo espiritual en su vida para poder decir, escribir o orar de esta manera. Y es lo que necesitamos en nuestros días. Bendice a cada uno de tus hijos que me escuchen en la radio y los que están aquí en la iglesia. En nombre de Jesús. Amén.